La regla de la cadena no es más que la derivada de la composición de funciones. En la composición de funciones vamos a hacer un repaso pequeñito. La composición de funciones simplemente es unir dos funciones. Entonces, por ejemplo, f compuesto g de x, está la composición, vamos a componer f con g. Recuerden que el orden importa. No es lo mismo f compuesto g que g compuesto f. F compuesto g no es más que f de g de x. Entonces, miren que aquí ya no está la x, ahora el argumento de f es g de x. Ejemplo, si yo tengo f de x igual a seno de x y g de x igual a x al cuadrado, entonces, ¿qué sería f compuesto g? Es decir, f de g de x. Entonces, a esta nueva composición yo le voy a dar otro nombre. Yo voy a decir que esa nueva función resultante la voy a llamar h por ahora, o f compuesto g. Entonces, aquí simplemente dejo la f, ¿recuerdan? Dejo la f y reemplazo el g de x. ¿Pero quién es g de x? X al cuadrado. Entonces vengo y lo reemplazo acá. ¿Cuánto me da? F de x al cuadrado, porque miren que ya reemplacé el g de x. Y ahora sí evalúo en f, pero ¿qué voy a evaluar en f? X al cuadrado. Entonces, cuando yo evalúe, yo me voy a mi función f y donde está la x le voy a reemplazar x al cuadrado. Entonces, cuando ya evalúo, ¿qué me queda? Seno, que es mi función f, pero evaluada en x al cuadrado. Ya está la composición de funciones. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿quién es la derivada de h? O lo que es igual la derivada de f compuesto g. Entonces, la regla de la cadena me dice que la derivada con respecto a x de f compuesto g sería la derivada de f con respecto a x. Después de hacer esa derivada, yo la voy a evaluar teniendo en cuenta g de x. Ahora vemos el ejemplo. Y a este resultado que está aquí le voy a multiplicar la derivada de g con respecto a x. Esa es la fórmula de la regla de la cadena. Pero entonces, esto de aquí se puede aprender de una forma un poco más sencilla. Vamos a resolver la derivada de h de x, la derivada de seno de x al cuadrado, teniendo en cuenta esto, que es la parte formal. Y ahora vamos a ver la derivada de h, pero con un cambio sencillito que yo voy a hacer. Espero que esa segunda parte sea la que ustedes puedan tomar de una manera un poco más sencilla. Empecemos entonces con esta definición. Entonces, ¿qué tenemos? Si h de x es seno de x al cuadrado, ¿qué sería h' de x? O lo que es lo mismo, la derivada de h con respecto a x. Entonces, ¿qué me dice acá? Aquí me dice, mire, usted tiene que identificar su función f y su función g tal que al componerlas me den seno de x al cuadrado. Entonces, pues en nuestro caso nosotros ya sabemos que la función f sería seno de x y la función g sería x al cuadrado. Ya lo sabemos, ya de antemano lo sabemos. Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena? Me dice, mire, derive f con respecto a x, pero yo sé que f es esto que está acá. Es más, de hecho, permítanme, yo lo coloco aquí en amarillo para que se vea, para que se note. Entonces, ¿cuál es la derivada de f con respecto a x? Entonces, la derivada de f, es decir, la derivada del seno de x es coseno de x. Pero aquí me dice, vea, tiene que evaluarlo en g. Pues este señor lo voy a evaluar en g, pero ¿quién es g? X al cuadrado. Y luego de eso le voy a multiplicar la derivada de g con respecto a x. ¿Quién es g? X al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. Hay que tener en cuenta esta evaluación. Entonces esto me va a dar lo siguiente, me va a quedar coseno de, pero pilas porque ya voy a evaluar. Entonces donde está la x le voy a reemplazar x al cuadrado. Entonces sería coseno de x al cuadrado. Y este 2x multiplica esto. Pero pues para que no se vea como tan mal y no haya confusión, ese 2x yo lo voy a colocar acá atrás. Y ya, aquí ya está la derivada de h. Eso fue todo. Ahora, resulta que uno puede hacer un pequeño cambio de variables. Entonces, por lo regular, a este g de x uno lo llama u, que es una función que hoy o sea, depende de x. Entonces, vamos a ver cómo esto que está acá, sin tener que evaluar y sin tener que, más bien es como hacer unos pequeños ajustes y reemplazos. ¿Cómo puedo ver esta regla de la cadena? Ya sabemos cuál es la derivada. Entonces resulta,
Si yo quiero calcular esta derivada, es que sería realmente la derivada de h, entonces notemos esto. H de x, que sería seno de x al cuadrado. Uno ya sabe que hay una función que es seno de x. Esa es, digamos, mi función primaria. Pero aquí está este intruso, este x al cuadrado. Miren que ya la x tiene un exponente. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ese x al cuadrado sería g de x. Pero yo no le voy a poner g de x realmente. Yo lo voy a cambiar de nombre. Le voy a colocar u. ¿Listo? U. O y o z. Otra letra le voy a colocar. Donde u obviamente va a depender de x. Pues yo estoy diciendo que u es igual a x al cuadrado. O sea, u va a ser una función de x. Pero vamos a quitarle esta x. Vamos a poner la u. Entonces uno diría, bueno, pero si yo reemplazo la u, entonces eso me queda seno de u. Entonces, ok, si me queda seno de u, ya h no sería función de x. H sería función de u. Estoy diciendo es seno de u. Ok, bueno, hagamos ese pequeño cambio de variables. Entonces yo voy a decir que h ahora depende porque hice el cambio de variables u igual a x al cuadrado. Si yo tengo esto que está aquí, esta nueva función h de u, y yo quiero calcular, esta sería la pregunta ahora, si yo quiero calcular la derivada de h con respecto a x, ¿cuánto me daría? Entonces aquí es donde entra la regla de la cadena expresada de una forma un poquito diferente a lo que está acá. Entonces vamos a ver cuál es esa derivada. Entonces, en la composición de funciones, recuerden que u es g, solamente que le puse u. Yo hubiese podido colocar h de g también, h de g, seno de g, porque al final de cuentas g es x al cuadrado. No estoy haciendo nada raro. Lo único es que le puse una u. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que h ahora, h depende de u. Pero nosotros dijimos al principio que u era función de x, porque u es x al cuadrado. Ok, o sea que u depende de x. Bien. Entonces, si yo quiero hacer la derivada de h con respecto a x, yo tengo que pasar primero por u, porque es que ahora h no depende de x, ahora h depende de u. Recuerden que yo estoy aquí, estoy con la nueva función, con h de u. Entonces yo digo, ok, si yo quiero derivar h con respecto a x teniendo en cuenta esta función, no hay ningún problema. Paso por u primero. Entonces digo, bien, hago la derivada de h con respecto a u y luego hago la derivada de u con respecto a x. ¿Esto cómo sería? Esto se escribiría de la siguiente manera. Entonces permítanme, yo voy a colocar esto acá abajo, voy a ponerlo por aquí y me voy a desplazar un poquito más abajo para que no tengamos esa línea por ahí estorbando. Entonces, visto como diferenciales, la derivada de h con respecto a x, entonces voy a ponerlo con colores. La derivada de h con respecto a x sería igual a la derivada de h con respecto a u. Me digo, ok, la derivada de h con respecto a u, y a esto le voy a multiplicar la derivada de u con respecto a x. Y ya está. Eso es todo. Esto es lo mismo que teníamos arriba. Ahora, aquí es donde arriba decían, mire, usted tiene que evaluarlo. Ahora en este caso no es en g, sino en u, porque a g lo llamé u, ¿ya? Ahora lo evalúo en u. Pero dejémoslo aquí quieto. Olvidémonos un poquito de esa evaluación. Ahora van a ver que eso sale de manera natural. Uno se pregunta de una, ¿qué pasa con esto? Esto que está acá, chicos, es la regla de la cadena. Eso es regla de la cadena. Entonces miremos cuál es la derivada de h con respecto a x. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasó? H es función de u y es seno de u. Pero ¿quién es u? Ah, bueno, u lo definimos como x al cuadrado, u de x. Entonces, derivada de h con respecto a x, igual. La derivada de h con respecto a u. Entonces vengo para acá, voy a ponerlo aquí con amarillo para que sepan que voy a derivar eso. Entonces la derivada de h con respecto a u, la derivada del seno de u, coseno de u. Pilas porque estoy derivando h con respecto a la variable u. Entonces miren que mi variable ahora es u. Entonces la derivada de seno de u, coseno de u. Ahora a esto le multiplico la derivada de u con respecto a x. Entonces vengo, identifico quién es u es x al cuadrado, entonces lo derivo con respecto a x. Entonces 2x. Cuando uno tiene estas funciones senos y cosenos hay que tener mucho cuidado porque uno puede decir o puede confundirse pensando que 2x lo estoy multiplicando con u. Y no es así. El 2x está multiplicando al coseno. Recuerden que esto es u. Pero entonces aquí es donde uno evalúa. Pero de todas maneras tiene que salir una pregunta de forma natural.
A mí me están pidiendo la derivada de h con respecto a x. Entonces yo esperaría que esa derivada dependa solamente de qué variable, de x, no de u ni de otras variables que yo haya puesto en el medio. Estoy calculando la derivada de h con respecto a x, entonces mi respuesta tiene que quedar como función de x. Entonces yo digo, bueno, pero aquí tengo una u, pero yo conozco u, obvio, u es x al cuadrado, reemplácelo ahí. Entonces la derivada de h con respecto a x sería el 2x, lo voy a colocar acá atrás para no tener inconvenientes, no presentar confusión. Entonces coloco 2x y coseno de u, pero u es x al cuadrado. Y lista la derivada, ahí ya salió. Y es el mismo resultado que obtuvimos ahora. Lo único es que en este caso utilizamos esta reglita que está acá e identificamos quién es u y luego derivamos. Ya queda. Eso es todo.